Радио Река. Здесь и сейчас. Can Call Israel en español, 22 horas en todo el territorio israelí. Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo encuentro en español y por la extensión, por el tiempo de una hora. Nuestro nuevo tiempo. Bienvenidos todos y bienvenida, señora Roxana Levinson. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo está usted, señor Shaul? ¡Qué abrigada! Sí, perdón, diga el nombre. Señor, Ya se trababa, sí. Señor Shaul Ochberger, estamos Excelente muy como lo abrigados. pronuncia, la Sí. verdad. Mire que me lo han cambiado a lo largo de la vida. ¿Sí? Un día lo voy a contar. Ah, ok. Yo me preocupé, yo pensé que se iba. La vi tan abrigada que digo, ¿qué pasó? ¿Se va? Es que aquí, por más que nosotros demos después el pronóstico, Sí. aquí adentro en este estudio hace mucho frío. Yo no creo en las teorías conspirativas, pero estoy empezando a pensar que quieren matarnos y que parezca un accidente. Espero que no quedemos como Disney, Yo pero también. menos mal que hay calor humano, si no, Eso la nos tendríamos más difícil. Sí. Mujer, pasan cosas, aquí cómo? en el Medio Oriente y en el mundo. ¿Qué pasa? En la Franja de Gaza finalmente se reduce el suministro de energía eléctrica por parte de Israel a pedido de Abu Mazen desde la autoridad palestina. Sí, y esto también genera polémicas, genera un ida y vuelta de amenazas. Ya vamos a entrar en tema también. Simplemente para adelantar algunos de los temas, sigue la polémica alrededor del código While de the diplomatic ética efforts continue, que the propone Qataris are el looking ministro for de other Educación, ways to highlight the problems Naftali of the Bennett, que embargo. no la pasó In bien Doha, hoy the National en Human Rights una Committee conferencia que said it organiza had justamente el diario Haaretz, ¿verdad? Sí. Polémico también allí y una actitud bastante Sí. desubicada, por lo menos a mi modesto No, también a mi entender. ¿Qué más tenemos? Y el New York Times que nos Sí. reveló hoy de qué se trataba esa supuesta información que dicen que dijo el presidente, Donald. sí, el tío Donald, como usted Con lo todo llama, respeto, con todo el respeto. presidente de Estados Unidos a sus amigos de Rusia, pero bueno, ya de a poquito iremos Tenemos entrando. mucho para como compartir. siempre, mucha información. De todo menos de fútbol no vamos a hablar. Qué ¿Fútbol? desastre. ¿Qué era eso? Qué Fútbol, desastre, Dios. fútbol. Qué paliza que nos dio Albania, no se puede Terrible. creer. 3-0 y peleábamos por el tercer lugar, En fin, No. podemos seguir peleando, pero Y está soñando, podemos más seguir remota soñando. la esperanza. Bueno, nos ponemos en marcha. Allá vamos. Allá vamos entonces con esto que anticipábamos, la situación en función del suministro de energía eléctrica a Gaza. Así es, porque Israel decidió aceptar el pedido, como decíamos, de la autoridad palestina de recortar el suministro de electricidad a la Franja de Gaza, después de que en Ramallah anunciaron que no van a seguir pagando las facturas como una nueva medida para meter más presión todavía a la facción rival de Fatah, el Hamas. El Gabinete de Seguridad en Israel aceptó la recomendación del ejército de recortar este suministro porque por este pedido precisamente de Mahmoud Abbas. El gobierno en Ramallah ha estado pagando 40 millones de shekels, que serían un poquito más de 11 millones de dólares por mes, por 125 megavatios. Pero hace poquito anunció que a partir de ahora solo está dispuesto a pagar entre 20 y 25 millones de shekels, o sea, 7 millones de dólares al mes por la electricidad a Gaza. Las horas de suministro entonces se reducirán de 6 por día a entre 2 y 4. Imaginen una familia, hospitales, instituciones, toda la vida en Gaza. Menos jamás a todos se les reduce. No, en los decir, túneles hay ahí tienen luz las 24 horas del día. Y Sí. por supuesto que en Israel algunos factores expresaron preocupación por la posibilidad de que esta medida desestabilice todavía más la Franja de Gaza y que jamás opte, como suele suceder, por provocar un nuevo enfrentamiento con Israel. Que no tardó mucho en llegar esa declaración porque decían que la resolución de Israel de reducir el suministro de energía eléctrica a la Franja de Gaza, como recién compartíamos, puede llegar a derivar en una escalada bélica. No necesitan demasiado los muchachos para terminar en una escalada bélica. Esto lo decía el vocero de Hamas, Abed al-Latif al-Kano, que decía que es una decisión, una resolución peligrosa y que provoca un desastre. Lo cierto es que ya se había anticipado
esto. Pero fíjate qué interesante, porque no solo es Israel la que termina acatando el pedido de Abu Mazen, sino que también es Egipto. La empresa de electricidad egipcia anunció hoy, lunes, a los palestinos que tiene toda la intención de interrumpir el suministro de energía eléctrica a la Franja de Gaza en cualquier momento. Como prepárense. Factores palestinos destacaron que el comunicado egipcio llega a raíz de la decisión del gabinete de Israel, todos acatando el pedido, como decíamos, de Abu Mazen. Pero fíjense qué interesante. La empresa de electricidad palestina en Gaza dice que hasta ahora no se le ha comunicado nada oficialmente. E insisten con esto, señores, ojo, es la única carta que les queda en la mano, digamos, ¿sí? Tratar de amenazar, que es lo que siempre han hecho. Por último, dice... hay un director de relaciones públicas, ¿sabes? En la empresa de electricidad, palestina. Es increíble, ¿no? Mohamed Tabat le decía a una agencia noticiosa palestina que hasta el momento no hay ninguna modificación en la cantidad de energía eléctrica que está llegando desde Israel, y destacó que la empresa de electricidad palestina hasta el momento, tampoco de Israel, ha recibido comunicado oficial alguno. Claro, reiteraba esto de la profunda crisis que vive la Franja de Gaza. Otro de los portavoces de Hamas, Fawzi Barhum, decía hoy que esto se va a volver contra Israel como un boomerang. Por supuesto, la amenaza abierta, directa, de que esto va a generar un enfrentamiento armado. Y por otro lado, esto que comentabas, Shaul, de la actitud de Egipto. Y esto tiene que ver sin duda con estos cambios que está viviendo la región, porque hasta hace unos días nada más se estaba registrando un nuevo acercamiento, un reacercamiento de a poquito entre Egipto, el gobierno de Abdel Fattah al-Sisi, y Hamas. Es que se incluso va hubo casi reuniones, paralelo, ¿no? pero lo que sucedió es que Hamas volvió a acercarse a Irán e incluso anunció un próximo viaje de su cúpula, su liderazgo máximo a Teherán, con lo cual Abdel Fattah al-Sisi dijo: conmigo no se juega. Para cerrar este tema, si te parece, desde Israel también hay gente trabajando para ponerle de alguna manera un broche de oro más humanitario y que la cosa no se venga en contra. Es más, la embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, Nikki Haley, que estuvo aquí hace días nomás, ya anticipaba esto en sus encuentros con el ministro de Defensa, con el primer ministro, y decía: muchachos, si esto se va a mantener así, aunque Israel no sea el responsable, ¿a quién le van a endilgar la responsabilidad? Por supuesto, a Israel. Así que elaboremos una postura, porque en cualquier momento, desde Naciones Unidas, un nuevo tirón de orejas. Bueno, pero a esto se refería hoy el ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, que dijo que por primera vez la población de Gaza tiene conciencia de que esta última crisis no está relacionada con Israel, sino con la lucha entre Hamas y Fatah y con otros enfrentamientos internos. Avigdor Lieberman dijo que Israel no tiene ninguna intención de tomar la iniciativa en un enfrentamiento bélico con la Franja de Gaza, con Hamas, pero al mismo tiempo tampoco tiene intención de no reaccionar ante las provocaciones. También señaló que no es posible que Hamas cobre impuestos a los habitantes de la franja y que el dinero vaya a túneles y misiles en lugar de ir al desarrollo de Gaza o de la infraestructura para la electricidad o el agua. Claro, la seguimos en otro momento para no cansar a nuestros oyentes con el mismo tema, ¿no? Sí. Monótono, pero la gran bronca se armó cuando este señor Sinwar, ¿sí? Eligió una especie de comité ejecutivo para asuntos civiles internos, como quitándole esa jurisdicción o esa atribución a la autoridad palestina. Sí, ahí Abu Mazen dijo: no, muchachos, paren la mano. La cereza, ¿no?, del postre. Claro, en fin, y de ahí todo este deterioro. Cambiamos de tema. Cambiemos. No es garantía de que pasemos a un tema mejor, te lo digo bajito. Ni más divertido. Pero se trata del ministro de Educación, Naftali Bennett. Estuvo hoy, como anticipábamos en el inicio del programa, conferencia sobre la paz del diario Haaretz, ¿sí?
se organiza anualmente en la ciudad de Tel Aviv. Una de las frases que dijo el ministro, que ya había como un run en el ámbito, porque desde ayer con esto del código de ética que viene siendo resistido por mucha gente y por otra gente empieza a tener sus señales de aprobación. Pero mira una frase del ministro, te cuento algunas y le cuento a nuestra audiencia. Prefiero una Jerusalén reunificada a un acuerdo político. Necesitamos una paz de derechistas, desde la fortaleza, no un acuerdo político, sino lo que necesitamos es una ausencia de guerra. Esto, claro, despertó cierto malestar en el público, que en su mayoría no era muy adepto a lo que decía Naftali Bennett. Y Naftali Bennett, que también tiene un buen manejo de oratoria, bastante parecido a Netanyahu, aunque Netanyahu realmente sí, es un maestro, pero decía, señores, a Baraguti lo hubieran dejado hablar, como, a ver si me dan la oportunidad, como chicaneando a la gente, ¿no? De todos modos, quiero decirte que yo ideológicamente no estoy de acuerdo con el ministro Naftali Bennett y sin embargo, cuando voy a escucharlo, sé que voy a escuchar de él. ¿Qué esperaban que dijera? ¿Que hablara de la ocupación? ¿Que hablara de...? No entiendo por qué esa reacción, por qué esa violencia, por qué esa agresión contra una persona que uno puede estar de acuerdo o no, pero está expresando sus ideas que, en definitiva, no sorprendieron a nadie. Se han perdido los modos un poco. Totalmente. La democracia está vivita y coleando, Sí. gracias a Dios. Pero se han perdido un poco los modos. La Sí, que estaba porque además, enojadísima, perdóname, era Zehava Galón, la titular de Meretz. Sí. Como diciendo, ¿para qué lo invitan? Claro. En una conferencia. No, porque además creo que donde se pasó el límite Sí. fue en el momento en que alguien le gritó nazi y le hicieron el saludo nazi y eso ya no tiene ningún sentido. La mujer fue retirada de la sala, como corresponde, que menos. Ya es de mal gusto. No, el desprecio por el holocausto y por el tremendo daño que los nazis le hicieron al pueblo judío es inaceptable. No se puede comparar una persona que expresa su ideología, nos guste o no nos guste, con nada que tenga que ver con los nazis. No quiero mezclar. Me voy un poco más atrás. A ver, En la previa del asesinato de Rabin. claro, ¿eh? claro. No quiero mezclar. No, pero aprender, podemos aprender Un poquito alguna más. vez. En Gaza no hay ningún elemento ideológico, decía Bennett. Nuestro interés es la calma y la quietud. Tenemos que aprender, esto que decías vos, Roxana, aprender las lecciones. Lo que yo veo en Gaza son todo tipo de cambios exteriores, ¿sí? Esto de que haya un obstáculo permanentemente es un nuevo desafío para nosotros. Nosotros debemos evitar una nueva ronda bélica. Pero si hay necesidad, debemos triunfar rotundamente. Ahí deja un mensaje como flotando. Dice algo más Bennett. En Judea y Samaria hay dos sectores, hay dos regiones. Una bajo control israelí y el mínimo del mínimo, bajo control palestino. Algunas de las cosas que dejaba en su discurso el ministro Bennett. Y justamente sobre el código de ética que el ministro Naftali Bennett le pidió al profesor Asa Kasher, código de ética para ámbitos académicos. Las universidades y Mejor. ámbitos académicos, hoy fue duramente criticado por el líder de la oposición del movimiento sionista, Itzhak Herzog, que dijo al comienzo de la reunión de la bancada de su partido, dijo que él respalda a los presidentes de universidades y las asociaciones de estudiantes que se oponen a este código de ética y dijo que este debe ser este código del silenciamiento debe ser arrojado al cesto de basura de la historia. Es un código de silenciamiento que tiene fallos morales y de valores. Recordemos brevemente a la gente de qué se trata, por más que lo vimos ayer. Una de las pautas es que los profesores cuando dictan clase se remitan a dar clase y no a bajar línea ideológica por un lado, y por otro lado que no se transformen en adeptos, en aquellos que terminan alentando todo tipo de boicots académicos en contra de Israel. Entonces para Herzog, tirarlo
al tacho Tirarlo de a la basura. basura. Y Pero sin tenés embargo, una a favor. A favor. Nada menos que el Premio Nobel de Economía, profesor Israel Aumann, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que expresó hoy su apoyo a este código de ética. Dijo que el mundo académico está compuesto en su mayoría por gente de izquierda, que se manejan como una logia y que impiden a los demás expresar ideas diferentes. Hay un problema sistémico en la educación superior en el país que es absolutamente unilateral. Solamente gente de izquierda, dijo el Premio Nobel de Economía. El profesor Aumann señaló que una parte del problema tiene que ver con con la forma en cómo se realizan los nombramientos dentro del ámbito académico. Dijo, ellos se nombran entre ellos y nombran únicamente a personas que piensan como ellos. Interesante para seguir pensando, pero yo pensaba, en definitiva, el problema no es el código de ética, como generalmente pasa en la vida. El problema es cómo se lo va a usar, cómo se lo va a implementar. Seguramente. ¿Entendés? En definitiva, es como el famoso ejemplo del cuchillo. El cuchillo no sirve para cortar la comida. Otros, lamentablemente, lo esconden para agredir y apuñalar. Yo Está en la personalmente, persona que lo va a usar. Yo personalmente creo que este código de ética necesitaría más discusión, más debate, mucho antes de que sea no está todavía definido, claro, lo están elaborando. Y en todo caso, si se llega a la conclusión de que no sirve, pues no se promulgará. O tal vez algunos artículos habría que modificarlos. Esto es lo que decía el profesor Asa Kasher en el día de ayer. Bien, cambiamos de tema. ¿Sabes quién más estuvo en la conferencia del diario Haaretz? No. El ministro Israel Katz, Ajá. ministro de Transporte y de Vio Inteligencia. No, ¿sabes lo que dijo? ¿Qué? Si aprueban mi iniciativa, vamos a evitar la próxima guerra. ¡Epa! ¿Cuál? Fíjate vos, Contame. ¿sabes qué propuesta tiene? Dice, por ahora no, por cálculos políticos o por mezquindades políticas o por falta de resolución, todavía no se animan a votarla. Él propone la construcción de una isla internacional en Gaza. La isla flotante. ¿Te imaginas? Como el postre. ¿Te imaginas? Sería fantástico. Y yo creo que allí, para pensarlo en otro momento, allí es donde surgen estas diferencias de criterio, ¿no? Sí. Porque nosotros de verdad creemos que si logran mejorar su calidad de vida, van a querer vivir. Y yo todavía tengo mis serias dudas. ¿Sí? Tengo mis serias dudas. Yo creo que la mayoría sí. Sí, la gente quiere Pero quiere algunos, vivir. lamentablemente, Ujú. me quedan dudas. Cambiamos de tema. Sí, ¿A dónde otra vamos? vez. Nos vamos a Estados Unidos Sí. y al New York Times, que nos informaba este mediodía. ¿Te acordás, se acuerdan, queridos oyentes, de aquella información secreta de inteligencia que teóricamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le reveló a Rusia y que no se supo en un primer momento de dónde había salido y enseguida se habló de Israel? Fue poquito antes que viniera, ¿te acuerdas? Sí. Ahí está Sí, todo. sí. Bueno, el New York Times decía hoy que esta información provenía de los principales expertos en cibernética de Israel que lograron infiltrarse en la unidad de ISIS en Siria encargada de la fabricación de bombas y descubrieron que la organización estaba desarrollando explosivos que no serían detectados por los sistemas de seguridad de los aeropuertos y que pueden ser camuflados como baterías para computadoras portátiles, lo cual les permite pasar desapercibidas. De ahí, ¿te acordás? En marzo último Por había supuesto. decidido Estados Unidos prohibir justamente de 8 países musulmanes el llevar el traslado de computadoras ¿sí? Dentro de la cabina. Dentro de los aviones, tanto hacia Estados Unidos como hacia Gran Bretaña. Recordemos que Trump le reveló esta información altamente clasificada, nada menos que al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y al embajador de Rusia en Estados Unidos, Sergei Kislyak, en una reunión en la Casa Blanca en ¿Dónde? mayo pasado. ¿En qué salón? En el Salón Oval, el Seguramente. histórico Salón Oval. Sí habrán pasado cosas en el Seguramente, Salón Oval. pero Bien. el tema es que no solamente se descubrió la información, sino el sistema con el cual
la información fue averiguada, parece ser, y entonces esto hace el incidente mucho más grave todavía. New York Times lo dice. Desde Sí. Israel, oficialmente, Silencio de radio. nada. Absolutamente nada. A propósito de avances, fíjate vos, el Hetz 3 o el Flecha 3, si se me permite. Hetz 3, Sí. otro de los misiles en defensa, ¿sí?, del espacio aéreo israelí, que se estará experimentando, no aquí, sino en Alaska. Una breve reseña, esto lo dice un entendido en la materia como Uzi Rubin, quien está a cargo de estos proyectos, y él decía, el mar Mediterráneo realmente nos queda chico para este tipo de experimentos y además pondría en riesgo a las poblaciones. Fíjense, el último mes de enero se le informó a la Fuerza Aérea, se le entregó, mejor dicho, este tipo de misiles, los primeros como para neutralizar un posible ataque iraní. Cuando un misil de largo alcance desde Irán llega, el primer misil que saldría a interceptarlo sería justamente este que se va a experimentar próximamente en Alaska. Un dato curioso más, se hicieron por lo menos 4 experimentos del Hetz 2, la versión previa a esta, en California. Buscan espacios amplios para simular, Dios libre y guarde, ataques desde Irán hacia aquí y que puedan funcionar, y teniendo en cuenta, se hizo en California en aquella oportunidad, pero todavía la zona donde se realizó no estaba tan poblada como está hoy. Fíjate vos los detalles que se tienen en cuenta. Entonces, para no poner en riesgo a las zonas ya urbanas y pobladas, tomaron Alaska un poquito más lejos. Y lo que más me llamó la atención, tal vez la seguimos en otro momento, es que dicen, esperemos que sea un éxito, pero si no, también está bien, porque a partir de los fracasos se aprende mucho más que a partir de los éxitos. Me gustó eso. Buenísimo. Yo tengo para compartir aquí un... ¡Qué perlita! Mostrala, la podés mostrar por radio. Sí, Sí. si pudiera. Un aviso clasificado A ver. sería de Naciones Unidas, nada menos que de la Oficina de Proyectos de Naciones Unidas, que está buscando un director de proyectos y en su sitio web publicó un aviso que dice puesto a ocupar, director de proyectos, código, otros detalles. ¿En qué rubro dice? No. No. ¿Dónde? ¿Dónde? Jerusalén, Bien. coma, Acá se- Estado de Palestina. No. No. Duty Station, Jerusalem, State of Palestine. No, no me lo traduzcas porque no te así- creo así está igual. escrito. No, se habrán equivocado, No, mujer. no, no. Lo No se sacaron equi- de contexto. Seguramente. Es un error de imprenta. Seguramente. Sí. Y entonces, por supuesto, el embajador de Israel ante la ONU, Dani Danon, de inmediato exigió que el aviso sea retirado. Se trata, dijo, de un aprovechamiento de los recursos de Naciones Unidas para una actividad anti-israelí. No es posible que una dependencia de la ONU trate de establecer hechos consumados que en realidad tergiversan la realidad, valga la redundancia, y que esta oficina, esta dependencia, debe investigar cómo fue que ese aviso llegó al sitio web para que este tipo de acciones no se repitan. Yo te iba a decir que agarren los libros, después dije no, porque en algunos libros lamentablemente... Claro, dependerá qué libros. No, que estudien, que se ilustren, tanto dinero que van a Naciones Unidas, no pueden hacer ¿De un verdad- cursito de que sea verdad con un crees- mapa tan difícil. ¿De tan verdad chiquito. crees que es una cuestión de ignorancia? Sí, Yo quiero no. creer. Es Yo no. ignorancia. Hay ignorancia malintencionada, pero sigue siendo ignorancia. No, yo creo que es simplemente la intención. Tergiversación. Sí. Sí, porque podían haber Ideológica. escrito Jerusalén, Claro. punto. Y dejarlo así, pero ¿Te no, acordás que- es intencional. Sí. No, obvio. Lo digo irónicamente, Ok. obviamente. Cuando, al poquito tiempo antes que llegara Trump, ¿te acordás que se circuló un mapa? Sí. También que publicó Estados Unidos. Se Sí. olvidaron de ponernos. Se olvidaron. Nos sacaron nos borraron del mapa antes Sí. que Irán. Dios libre y guarde. Ujú. Bien. Bueno, y
No me voy muy lejos No. porque sigo en Naciones Unidas. El secretario general, Antonio Guterres, expresó su apoyo a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA, en respuesta al pedido del primer ministro Benjamin Netanyahu de que sea desmantelada. Esto por el hecho de que se encontraron, sí, lo que explicábamos, que se encontraron túneles de Hamas debajo de 2 escuelas de UNRWA en la Franja de Gaza. En un comunicado, el portavoz del secretario general, Farhan Haq, dijo que el secretario general está preocupado por las recientes críticas públicas hacia la UNRWA y la integridad de sus operaciones. Claro. No por los túneles, No, está obvio. preocupado por las críticas. Impecables. Las gestiones de UNRWA impecables. Eso es lo que dijo. Guterres quiere expresar su apoyo a la UNRWA y su admiración por el papel que juega en la distribución de servicios esenciales y la protección de los derechos de miles de refugiados palestinos Que se en multiplican. Medio Oriente. Dijo que la agencia provee educación a 500.000 de menores refugiados y les enseña derechos humanos y tolerancia. No, ya estás cruzando la línea roja ya para mi gusto, Roxana. Perdona. Estoy citando, Veníamos bien hasta entre acá. comillas. No, ya me dio calor. Mira, con el frío que hace acá, ya me dio calor todo lo que leíste. Y Sí. el secretario general pidió a todos los estados que continúen su apoyo a la agencia para que UNRWA pueda llevar a cabo de forma imparcial y eficiente Como siempre. su papel esencial y pueda implementar su misión humanitaria de servir a los refugiados palestinos. Bien. Cierro comillas. Bien, sí, sería bueno que este hombre se dé una vueltita por aquí y vaya como fue Nikki Haley los 2 días a A un recorrer túnel. un túnel. Que venga, Sí. que lo vea y después Ujú. que saque comunicados. Bueno, Después de esto, ¿sabe sí. qué? Yo tenía acá más información, pero No, ¿sabe qué? tomémonos un Por respiro, un favor, poquito de agua. Final del día, la gente viene música. cansada de su trabajo. Un poquito de música. Puede ser, Sharon, un poquito de música. Linda, Ronnie Sí, Alumni. la escuché Suena un bien. poco a las corridas, mujer, pero estaba bueno, estaba un lindo ¿Corres ritmo. para que se te pase el frío? Sí, lindo ritmo, ¿eh? Bueno, lindo. terminamos esta primera parte del programa Sí. con el pronóstico del tiempo fuera del estudio, que Bien. anuncia para mañana parcialmente nublado. Sí. Y las temperaturas. Dele. Jerusalén. 16 la mínima, 29 la máxima. Para Tel Aviv, 22 la mínima, 27 la máxima. En Haifa, 21 y 26 la máxima. En Safed o Tzfat, como más le guste, 16 la mínima, 27 la máxima. En Beersheba, 19 la mínima y 33 la máxima. No salió mal de vuelta, te quedaste sin Eilat. Mañana te dejo Eilat a vos. Tuyo. Eilat, 24 la mínima, 38 la máxima. Desde mañana empezamos a ver el pronóstico también dentro del estudio, ¿le parece? Dale. Apuntes de Medio Oriente. Shalom, bienvenidos a este espacio donde traeremos los temas centrales, o como se suele decir, los temas más candentes de esta región, de Medio Oriente, y algunos otros que, si bien no ocupan los titulares de los diarios ni abren las ediciones de los noticieros centrales, no dejan de ser interesantes o de despertar la curiosidad. Comencemos entonces con la crisis, que ya es bastante más que una crisis política y diplomática entre los países del Golfo, encabezados por Arabia Saudita, y algunos otros países árabes y Qatar. Todos contra Qatar sería el nombre del juego en este caso, un país al que acusan de apoyar organizaciones y grupos terroristas, de intervenir en los asuntos internos de otros estados y de intentar desestabilizar la región para beneficiar sus propios intereses. No suena muy raro, no parece ser algo que los demás no hagan, especialmente el Reino Saudita. El conflicto se deja ver con total claridad en los medios de comunicación. Por un lado, la cadena Al Arabiya y en el otro extremo, Al Jazeera, desde Qatar, que incluso fue clausurada en Riad y bloqueada en otros países como Egipto. Por un lado, las páginas del sitio web de Al Arabiya están plagadas de artículos sobre
cómo Qatar apoya a los hermanos musulmanes, cómo Qatar planeaba junto con Al-Qaeda y los talibanes atacar una misión de Estados Unidos en Afganistán y mucho, mucho más. Al mismo tiempo, Al Jazeera acaba de comenzar una campaña con un doble mensaje. Todo está perfectamente bien en Qatar. La economía es fuerte y no se verá afectada por esta crisis, ni siquiera por el cierre de la frontera terrestre y la suspensión de vuelos, a pesar de que la realidad parece ser que comienza a ser distinta. Pero la campaña se centra más que nada en presentar la decisión de los países árabes de cortar las relaciones diplomáticas con Qatar como una violación de los derechos humanos. Sí, violación de los derechos humanos. Así lo expresaba en un programa especial de Al Jazeera James Lynch, vicedirector de Asuntos Globales de la organización Amnesty Internacional, uno de los invitados a esta emisión especial, después de aclarar que la ONG no opina respecto del aspecto político del conflicto. Escuchémoslo. Well, first of all, there is a huge impact on the right to family life. En primer lugar, hay un tremendo impacto al derecho a la vida familiar para mucha gente en la región. Entendemos, en base a datos oficiales, que hay más de 11.000 ciudadanos de Arabia Saudita, Bahrein y Emiratos que viven en Qatar. Muchos de ellos tienen vínculos familiares y esto está colocando a la gente en una situación realmente difícil. This is putting people in a really difficult situation. Otro aspecto que destacó este experto es el derecho a la libertad de expresión. Is the right to freedom of expression, across the region, and this is particularly in Bahrain, Saudi Arabia and UAE. En toda la región y especialmente en Arabia Saudita, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos, los países que anunciaron estas medidas, los residentes de estos países ahora viven con miedo. Se les advirtió no mostrar simpatía y apoyo a Qatar y el fiscal general de Emiratos dijo que la gente podría enfrentar cargos de hasta 15 años de prisión por hacer algo así, por ejemplo, en un tuit. Y sabemos que estas amenazas no son pura teoría, porque vemos muchas condenas por libre expresión pacífica y largas condenas a defensores de los derechos humanos y otros como ellos. And long sentences given to human rights defenders and others like them. Después de que la conductora insistió con que son 8 las organizaciones defensoras de los derechos humanos que coinciden en esto, hay una entrevista a una familia en la que la mujer es catarí, sus hijos nacieron en Qatar y el padre es ciudadano de Bahrein. Y como la ciudadanía se hereda únicamente a través del padre, van a ser expulsados de Qatar, donde el padre y los hijos ya no pueden vivir y se ven obligados a irse a Bahrein, donde la madre no puede entrar. We don't want to be separated. A lot of families are integrated between different countries in the Gulf region. Why should we be separated because of politics? No queremos estar separados. Muchas familias están integradas a través de distintos países en la región del Golfo. ¿Por qué tendríamos que estar separados por culpa de la política? Si bien las autoridades en Qatar han dado ya algunas señales de estar dispuestas a dialogar y ya hubo algunos intentos de mediación, no parece que este conflicto, político para unos, humanitario para otros, vaya a resolverse, pero resolverse en serio, no a ser barrido debajo de la alfombra a corto plazo. Nuestro próximo apunte tiene que ver con Irán y los atentados que sufrió la semana pasada en el Parlamento y en el mausoleo del líder de la Revolución Islámica, el Ayatollah Khomeini. La organización Estado Islámico, como sabemos, asumió la autoría de estos ataques y de esta forma anunció públicamente su presencia en territorio iraní. Al mismo tiempo, Irán tiene sus propios problemas internos, con las minorías a las que oprime y que cometen y han cometido no pocos atentados. Estamos hablando de los ahwazis, la minoría étnica árabe y su movimiento de liberación que busca independencia de lo que ellos denominan la ocupación iraní.
Hablamos también del Kurdistán iraní y de Baluchistán, donde el movimiento separatista sunita extendió sus ataques desde Pakistán a Irán. Entonces, ¿qué hace ISIS en Irán? ¿Por qué ataca ahora? ¿Cómo ayudan, entre comillas, a esta situación los problemas que Irán tiene con sus propias minorías que podrían terminar aliándose con ISIS? Sobre todo esto hemos dialogado con un experto en la materia, el doctor Eli Carmón, del prestigioso Instituto de Contraterrorismo del Centro Interdisciplinario Herzliya. A la luz de lo que pasó la semana pasada, estos dos atentados en Teherán, y especialmente después de todos los esfuerzos que hicieron los funcionarios iraníes por mostrar que no hay infiltración de ISIS, del Estado Islámico, en territorio iraní. ¿En qué se equivocaron? Es muy difícil controlar un país grande como Irán, tanto con una población muy importante, 90 millones de personas. Hay minorías que viven en regiones lontanas de la capital, que son hace años hay acciones de guerrilla contra el régimen, y también el hecho que las minorías sunitas son opresadas por el régimen. Por ejemplo, en Teherán, desde la revolución islámica o desde los años 80, no hay una mezquita sunita. Es prohibido esto en cuanto el régimen y la doctrina del Ayatollah Khomeini habla de una unión entre sunitas y chiitas. Todo esto hace que hay suficientes individuos que están prontos a tomar acción violenta, terrorismo contra el régimen de Teherán, y hubo muchos atentados. Justo ayer el ministro de la Inteligencia dijo que ellos tuvieron que desmantelar 100 células, y esto en todo el país. Pero ahora dicen que el problema del extremismo sunita se va a solucionar cuando ISIS sea derrotado en Irak y Siria. ¿No es una contradicción? Claro que es una contradicción. Irán está envolvida de manera muy profunda y violenta contra los sunitas en Siria, en Irak y en Yemen, al menos en estos tres países. Entonces, los sunitas, y no solamente los miembros del ISIS o del Daesh, están contrarios al régimen iraní, a la política de este país, y el hecho que están sufriendo derrotas militares y pierden de hecho el territorio que controlaban en el califato, esto claro está dando un incentivo para atacar dentro del Irán. Lo hicieron ya 2-3 años atrás, no lo hicieron o no hubo una preferencia para atacar a Irán, pero hoy día creo que Irán es un objetivo, un blanco muy importante para ISIS, que está actuando contra los sunitas dentro de Irán y fuera de Irán. ¿Qué debería hacer Irán con su población sunita para tratar de moderar un poco este efecto, para tratar de que la gente no sienta esta atracción hacia ISIS y no se sienta enganchada, digamos, con esta ideología? Como he dicho, el régimen, que es un régimen autoritario, no solamente contra la población en general, pero también contra las minorías, no da suficientes incentivos culturales, económicos. Por ejemplo, la región del Arabistán o Ahwaz, en el sur del país, es una de las más ricas en petróleo. Y ellos no reciben todo el gaño de la venta del petróleo, comparado con la capital o con el país. Esto claro que es una cuestión que provoca
descontento y animosidad, sí, contra Teherán. Justamente iba a preguntarle sobre estas minorías, tanto las de Arabistán, Kurdistán y Baluchistán. ¿Hasta qué punto están recibiendo ayuda externa, como por ejemplo de Arabia Saudita o de otros países sunitas? Los insurgentes de estas minorías, sí. Sí, hubo en el pasado, por ejemplo, acusaciones e informaciones que Estados Unidos están apoyando a los baluchis, incluso acusaron a Israel que está ayudando a los baluchis. Hay también una decisión política de los estados árabes moderados y principalmente de los estados del Golfo apoyar al movimiento político de Ahwaz, que tiene también un brazo militar dentro del Irán. Entonces, hay un apoyo, pero no creo que este apoyo es un apoyo directo a ISIS. Lo que vemos en los últimos meses es una cooperación, tanto entre las células de ISIS y los grupos de guerrilla y grupos políticos kurdos y baluchis y tal vez Ahwaz. En el vídeo que ellos presentaron, por ejemplo, en el mes de marzo, amenazando Teherán, se hablaba árabe, se hablaba baluchi y se hablaba farsi y kurdo. Y ahora sabemos ya que la mayoría de la gente que fue envolvida en este ataque son kurdos. El jefe de esta célula, que parece que era bastante importante, fue muerto un año atrás, en agosto del año pasado, en Khorramshahr, en el sur de Irán. A la época debía ser el jefe, el emir de ISIS en Irán. Hoy día sabemos que el jefe de esta célula actual también es un kurdo y la mayoría, creo que 4 o 5 personas, vienen de una provincia, de una ciudad que es conocida como una ciudad kurda. Para el régimen esto es un problema, porque no es una acción solamente como sunitas, pero también de una minoría que está opresada. Y hay la minoría más importante son los azeris, pero los azeris son chiitas. En el cadro de la comunidad chiita azeri hay algunos grupos que están luchando por la independencia. En el pasado, Azerbaiyán tenía un control también en el norte del Irán, pero este territorio fue perdido. Hay irredentistas azeris. Si todos estos grupos se unieron o provocan una lucha mayor contra el régimen, Irán puede estar en la situación de la guerra civil de Irak o de Siria. Los persos representan solamente 55, tal vez máximo 60% de del pueblo iraní. ¿Y por qué no se unen? ¿Porque son de distinto origen étnico o por cuestiones políticas? En el caso de los azeris, el ayatollah Khamenei, el líder espiritual supremo, es de origen azeri. Y tal vez esto influye mucho sobre la posición de la población azeri. Pero en algún escenario diferente, tal vez los azeris también pueden rebelarse contra el gobierno, y si habrá una unión más estrecha entre los kurdos, los árabes y los baluches, ya hay una amenaza más seria al régimen de Teherán. Y ahora quisiera preguntarle respecto al apoyo que Irán da a organizaciones terroristas fuera de su territorio, porque se sabe que da esa ayuda, ese apoyo económico y militar, pero ¿hasta qué punto, qué envergadura? Porque tenemos mucha información de lo que Arabia Saudita dice que Irán está haciendo y cuál es la realidad, dónde está la verdad de esta información.
hay muchísima información y también los iraníes están hablando abiertamente que ellos luchan en Siria en favor del régimen de Bashar al-Assad con elementos de las guardias revolucionarias, 3 o 4 mil, últimamente también con elementos del ejército del Irán, que es diferente de las guardias revolucionarias, con el Hezbollah, que es prácticamente un usténcil del régimen de Teherán, que son 5 o 6 mil por lo menos, con milicias chiitas iraquíes de Afganistán y de Pakistán. Lo mismo en Irak. Una gran parte de la lucha por la liberación de Mosul se hace no solamente con el ejército iraquí, pero las milicias, 50 milicias, y la mayoría de estas milicias chiitas son proiraníes, financiadas, entrenadas y también manobradas por la fuerza Al-Quds de las guardias revolucionarias. Esto en el campo de la subversión y del apoyo militar y de insurrección. También es lo mismo con los Houthis en Yemen. Pero también, por años, Irán fue detrás de muchos atentados contra Israel, contra los Estados Unidos, contra los países del Golfo. Últimamente, la última ola de atentados fue en 2012, cuando hubo 30 atentados, una gran parte sin éxito porque fueron fallidos o descubiertos por los servicios de inteligencia, pero uno en Burgas, Bulgaria, contra Israel, y en Nueva Delhi fueron con éxito. Pero también hubo tentativos en Nigeria, Kenia, Georgia, Azerbaiyán, Tailandia y muchísimos terroristas iraníes y libaneses de Hezbollah fueron arrestados, pero ningún país hizo una acción diplomática o de presión muy importante. La única cosa que provocó la acción en Chipre, la tentativa de hacer un atentado grande en Chipre, provocó una decisión de la Unión Europea de declarar que el brazo armado de Hezbollah es terrorista, no la Hezbollah. Y últimamente, ya en abril del 2014, hubo un tentativo en Tailandia, y esto después de 3 tentativos en Tailandia en 2012, y un tentativo en Perú, donde fue arrestado un operativo de Hezbollah que preparaba un atentado, tal vez contra la comunidad judía o la embajada de Israel, y los explosivos probablemente provenían de una reserva que tenían en Tailandia. Esta red internacional de Irán es activa. 2 días atrás o 3 días atrás, los Estados Unidos arrestaron 2 miembros de Hezbollah que están preparando atentados dentro de los Estados Unidos. Entonces, no pedimos que la Rusia de Putin protestó contra esta actividad de Irán. Entonces, es verdadero que también Arabia Saudita o Qatar tuvieron mucho impacto en la financiación en el pasado de grupos islamistas y tal vez yihadistas, pero Irán también tiene un rol muy importante en el terrorismo global. Por último, quisiera preguntarle, Irán siempre justifica su presencia en Siria diciendo que protege los lugares sagrados, y yo personalmente no creo que esté arriesgando tanto y poniendo tanto de sus hombres solamente por amor a Bashar al-Assad. ¿Qué planes tiene Irán para el día después de la guerra civil en Siria, para cuando esto termine? El primer pretexto para la intervención en Siria fue el ruego sagrado de Damasco de la señora Zainab, que es la familia del profeta. Pero en realidad, tanto Hezbollah como las milicias iraquíes y afganos lucharon en todo el país, principalmente en el norte, en Alepo y en Homs, y en el sur del país. La doctrina estratégica o el objetivo estratégico de Irán hoy día
es provocar o construir un corredor entre Irán, Irak chiita, sobre influencia chiita, Siria sobre la influencia de Bashar al-Assad, hasta el Líbano sobre la influencia de Hezbollah, y construir una plataforma operacional a la frontera con Israel. Por la primera vez vemos que en los últimos 2 años hay tentativas de Irán de transformar esta actividad o esta presencia territorial como plataforma para atacar a Israel en el futuro. En el sur del Líbano y en el sur de la Siria, y hoy día incluso en Yemen, donde los hutis están, con el apoyo de Irán, están controlando la salida del Mar Rojo, que es también una importante vía de comunicación naval marítima para Israel. Muy bien, para los países del occidente, no solamente para Israel. Por supuesto. Doctor Eli Carmón, muchísimas gracias por este diálogo con nosotros, por estas explicaciones, y lo volveremos a molestar en otro momento. Muchas gracias. Shalom. De acuerdo. Shalom. Hasta aquí nuestros apuntes de hoy en Medio Oriente. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros. Hasta la próxima. Shalom.